Y mire lo que ocurre cuando usted se conecta con Dios. Entonces, número 2. Después que ellos se conectaron con Dios, Dios se conectó con el ángel. Es aquí cuando la oración arriba tiene un proceso, un lapso de tiempo. Y aquí cuando ya ellos se conectaron con Dios, cuando ellos le dijeron a Dios en sus oraciones, Dios, tú eres el único que puede hacer. Y ellos fueron muy específicos al orar. Probablemente cuando ellos oraban decían, Señor, tú eres poderoso para hacerlo. Tú sabes, Dios, que ya mataron a Jacobo y ahora quieren matar a Pedro. Y aquí también se refleja el amor, se muestra el amor. Ellos amaban a su líder, amaban a Pedro. Y aquí usted puede decir, ¿y por qué entonces le dieron muerte a Pedro y por qué salvaron a, dieron muerte a Jacobo y por qué se salvó Pedro? Eso lo vamos a tratar en otra ocasión. Recuerde, aquí también hay una promesa. Hubo una promesa para Jacobo, hubo una promesa para Pedro. Entonces recuerde que Jesús le dijo a Pedro, le dijo, cuando ya sea ancianito, otro te va a guiar. Y aquí nosotros también podemos ver una oración más hecha. La madre de Jacob, de este personaje, oró por sus hijos. Eso lo vamos a tratar en otra ocasión, lo puede usted estudiar más en casa. Ya, primero, la oración me conecta con Dios. Segundo, Dios se conectó con el ángel. Uso esa palabra para que se entienda. De inmediatamente Dios le ordenó al ángel y le dijo, ve a la tierra. Porque de la tierra se está invocando mi nombre. Porque la iglesia está en problema. Y ellos al orar han depositado en mí su confianza. Porque ellos tienen la fe que yo puedo intervenir. Por eso ellos están orando. Y ahí dice, entonces cuando ya Dios se conectó con el ángel, aquí ya los seres celestiales creados que están también al servicio de la iglesia, lo digo esto para que usted no piense ahí que estoy cometiendo una herejía. Hay ángeles mensajeros, hay ángeles custodios que guardan y velan por la iglesia, especialmente por los predicadores, por los mensajeros de Dios, por aquellos que están llevando la palabra, por los pastores. Y usted diga, por mí también, porque yo soy un siervo de Dios. Así que usted tiene que servir a Dios. Tiene que ponerse en las manos de Dios, al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad. ¿Qué tenemos después? El ángel se conecta con Pedro. ¿En qué lugar? Usted ya sabe, en la cárcel. ¿Dónde se encontraba Pedro? Pedro se encontraba en la cárcel. Entonces el ángel fue de inmediatamente hacia la cárcel porque ahí estaba Pedro. Ahí tenía que conectarse con Pedro. Estoy usando esa palabra para que se entienda. Entonces lo que nosotros podemos ver acá, que tenemos un Dios en acción, que tenemos un Dios que va a obrar, va a tomar todos los recursos que Él tiene a su alcance para guardar a los suyos, para proteger a los suyos. Aquí ahora, cuando llega el ángel donde estaba Pedro, se cree que habían 17 soldados custodiándolo. No había forma que Pedro fuera librado de la cárcel. Entonces, mientras Herodes dormía, probablemente antes de irse a acostar, Herodes dijo, la última noche de Pedro aquí en la tierra. Yo mañana temprano voy a acabar con su vida. Así que ahora me voy a dormir. Pero Herodes no tenía idea que había una iglesia que estaba en conexión con Dios. Y como esa iglesia estaba en conexión con Dios,
Dios ordenó a su mensajero, Dios ordenó a su siervo, los ángeles, y están ahí al servicio. Llegan donde está Pedro, cuando los soldados dicen, este personaje de aquí no va a salir. Y Herodes está durmiendo relajadamente, porque él dice, no hay forma de que este hombre se escape de mi mano. Pero se le olvidó un detalle. Había así una forma. Y una única forma que fuera algo sobrenatural, que hubiera una intervención divina. Y eso fue lo que ocurrió esa noche. Cuando ya Pedro le tenían los días contados, y lo otro maravilloso y curioso acá, es que Pedro dormía profundamente. En otra versión dice que cuando llegó el mensajero, el ángel, Pedro estaba tan profundamente dormido que el ángel tuvo que pegarle la costilla. Eso dice otra versión, le tocó la costilla y tuvo que remecerlo y decirle, Pedro, despierta. Entonces, qué importante detenerse, porque este hombre estaba tan tranquilo, estaba tan sereno. Porque cuando usted y yo vivimos situaciones difíciles, una mala noticia, un diagnóstico no favorable, usted no se va a dormir y se va a quedar dormido plácidamente. Primero te va a afectar el sistema nervioso. Aquí nos damos cuenta que Pedro no estaba nervioso. Aquí nos damos cuenta que Pedro no estaba preocupado. Aquí no estaba llorando Pedro y diciendo, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi esposa? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Él se quedó dormido profundamente. ¿Por qué se quedó dormido profundamente? Porque él puso su confianza en Dios. Intente usted, cuando esté viviendo dificultad, vaya a dormir, vaya a tomarse una siesta, a ver si logra dormir, a ver si logra conciliar el sueño. Más si usted tuviera que recibir una amenaza de muerte. Intente usted dormir. ¿Cuál es la explicación que Pedro se quedó dormido? Una de esas puede ser que Pedro dijo, mi Señor me dio una promesa. Y la promesa que Dios me dio, me dijo que yo tenía un ministerio. Segundo, aquí ya triunfó la fe. La fe es algo esencial en la vida del creyente. La fe, la convicción es que va a hacer la diferencia cuando usted esté viviendo situaciones difíciles. Cuando se enferme tu marido, cuando se enferme tu esposa, cuando se enferme tus hijos, la fe ahí hará la diferencia. Ahí lo que va a revelar si hay fe o hay ausencia de fe. Si hay ausencia de fe, usted se va a desesperar como cualquier otro que no tiene fe en Dios. Se le va a ir el sueño. Su sistema nervioso va a estar alterado. Y es ahí donde usted dirá, tráigame una pastilla, por favor, porque siento que se me acelera el corazón. Mi sistema nervioso está revolucionado. Y comienza a sentir dolores musculares. El sistema nervioso es lo más complejo que hay. Y esos son los que atraen enfermedades. Dios no lo quiere a usted nervioso. Esa es la razón que Dios quiere que descansemos y confiemos en Él, en sus promesas. Y para los hijos de Dios hay promesa. Esa sería una de las razones, de la causa que Pedro está durmiendo profundamente, que el ángel tiene que tocarlo. Que el ángel probablemente le tocó la costilla y le dijo, Pedro, Pedro, despierta. Y en ese momento Pedro se dio cuenta que esa celda donde él está iluminada. Esa celda lo iluminó este ser celestial, este mensajero divino,
que fue enviado desde el cielo hacia la tierra. Entonces aquí nosotros vemos la conexión del ángel con Pedro. Y es ahí donde Pedro es liberado en forma sobrenatural, milagrosamente. Se caen las cadenas de su mano, se abren las puertas de par en par. Las puertas de hierro se abren como que fueran de hilo. Se caen por pedazos. Ante una situación así, tan sobrenatural, tan impactante, Pedro dice, esto no tiene que ser una realidad. Esto tiene que ser sueño. Esto que está ocurriendo es algo difícil de escribirlo, de explicarlo, de creerlo. No, si esto tiene que ser un sueño. Quizá es una visión. Y es ahí donde el ángel tiene que hablarle. Es ahí donde el ángel le dice, átate sus zapatos, ciñe tu lomo, cúbrete porque afuera está helado. Y cuando ya lo saca hacia la calle, ahora el ángel le dice, tranquilo, vete. Y es ahí probablemente Pedro tiene que pellizcarse, decir, bueno, esto es un sueño, es una realidad. Cuando se da cuenta que no es un sueño, que es una realidad, porque aquí hubo intervención divina, porque la iglesia oraba por Pedro sin cesar. Eso es lo que hace la diferencia cuando hay una madre que está orando por sus hijos sin cesar. Cuando hay un padre que está orando por la familia, haciendo oración sin cesar. ¿Terminó aquí? No terminó aquí. Entonces el ángel le dijo, chao. Y es aquí cuando ya Pedro está perplejo. Y aquí viene la última conexión. Ahora Pedro se conecta con sus hermanos que están viendo televisión. No, están orando. Y probablemente la oración de ellos decía, Dios mío, envía a tu ángel. Tú eres el único que puede hacerlo. Un ángel que sea invisible. No lo vean estos 17 guardias que tienen ahí custodiado a Pedro. Tú lo puedes hacer. Y aquí la otra pregunta. ¿Esta iglesia creía que Dios lo podía hacer? En cierta forma sí. El asunto es cuando ahora el ángel deja a Pedro, Pedro se encamina para conectarse con sus hermanos que están orando. Y llega ya, Pedro ahora sabía que la casa de la hermana María se oraba siempre. La casa de la hermana María estaba disponible no para chisme. La casa de la hermana María no estaba disponible para otra cosa que solo para orar. Como dijo el hermano, la casa de la hermana María no estaba disponible para ver un clásico. La casa de la hermana María estaba disponible para orar. Entonces Pedro sabe dónde están sus hermanos y en qué están sus hermanos. Pedro no tiene dudas, Pedro no dice, ¿y a dónde voy? ¿A dónde me dirijo? No, dice, a la casa de mi hermana María, porque en la casa de mi hermana María se hace oración. Y ahí de seguro que mi hermano están orando por mí. Y voy a ir a decirle a mi hermano que Dios ya escuchó su oración. Y le voy a explicar de qué forma el ángel intervino. ¿Y quién envió el ángel? Dios. Y la evidencia de que el ángel intervino en este asunto, que yo estoy libre. Y ahí cuando llega ahí, no dile lectura a ese versículo, cuando dice que Pedro llegó a prisa ahí y tocó la puerta. Y ahí Rode, que algunos dicen que se llamaba Rosa, miró por el ojo mágico. Y ella de emoción, dice el texto, que se volvió, no le abrió la puerta a Pedro y fue corriendo donde estaban sus hermanos diciendo, envía a tu ángel, tú puedes librar a Pedro, rompe las cadenas, rompe los hierros. Ahí estaban orando los hermanos. Y Pedro llega ahí. Y alguien, el que estaba medio dormido despertó. Entonces Rode, que fue corriendo, le dijeron a la más jovencita, porque ellos dijeron, no, tienen que ser los soldados romanos. Tienen que ser los guardias de Herodes. Entonces dijeron a la muchachita, ve tú. Y la muchachita fue y miró por el ojo mágico.
Y se emocionó tanto, no le abrió la puerta a Pedro y volvió y le dijo, es Pedro. Es Pedro que está aquí. Y Pedro le hacía gestos, ábreme luego la puerta. Y ella estaba tan emocionada y los hermanos estaban preocupados. ¿Por qué reaccionaron estos hermanos así? Porque ellos nunca esperaron que Dios interviniera tan rápido. Ellos en cierta forma estaban conscientes que Dios podría hacer algo, pero no en esa forma tan rápida. Y ahí finalmente Pedro, haciendo gestos, le abrieron la puerta. Volvió Rode nuevamente y le abrió la puerta. La hermana Rosa. Y ahí Pedro le dice, guarden silencio, no griten por favor. Le voy a comentar cómo fue el asunto, qué fue lo que ocurrió. Lo que provoca la oración. La oración es uno de los recursos que Dios nos ha dado. Usted está consciente que es bueno orar. El problema está, ¿por qué no oramos? Usted sabe que si ora con fe, algo puede ocurrir. Dios puede hacer algo. El problema está, ¿por qué no oramos? ¿Por qué preferimos ir al consultorio y estar 7 horas allá? Usted se va a las 6 de la tarde, a las 5 de la mañana, al otro día lo atienden. Usted hizo una vigilia ahí, pero no de oración. Mirando ahí las pantallas. Usted dice ahí ya, estoy en el número 40, falta menos. Paciencia. Con esto no le quiero decir que es pecado, que es malo ir al consultorio. No quiero contradecirme. Pero que nosotros podíamos recurrir a la fe, a la oración, apartar tiempo buscando la comunión, la dirección de nuestro Dios. Hubo un hombre campesino que ya partió del escenario de esta tierra. Una noche, cuando su hijo pequeño estaba ardiendo en fiebre, quedaba lejos el consultorio. En ese entonces no había teléfono. No tenía vehículo. En su desesperación, en ese momento le dijo a su esposa, tranquilo mujer, yo voy a orar a la pieza del fondo. Y allí voy a llorar, orar, gemir y pedir al Señor. Me voy a tirar al piso. Y le dijo, mujer, no me moleste. De la única forma que usted me va a interrumpir cuando me lleve buena noticia. Cuando el hijo ya se le haya pasado la fiebre, se haya levantado, entonces irá al cuarto del fondo a decirme que Dios ya intervino, entonces dejaré de orar. Y ahí estaba el padre, orando, llorando, revolcado en la tierra, con la nariz en la tierra. Su casa no tenía piso, tenía piso de tierra. Y ahí ya en la madrugada, su esposa le dijo, viejito, viejito, viejito. Entonces él dijo, ya Dios intervino. En ese momento Dios había intervenido por la oración de un padre que se propuso orar hasta que Dios obrara. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que aconteció. Ese Dios que obró ayer lo quiere hacer hoy día. Lo quiere hacer en este momento. Lo quiere hacer ahora. ¿Qué necesitamos? Hacer lo que hizo esta iglesia. Orar con la misma convicción. Yo sé que aquí hay muchos que están enfermos. Pero usted es más paciente con el doctor que con Dios.
Y muchas veces derrochamos tanto tiempo. Esta palabra nos desafía, nos reta a mí. Mire lo que provoca la oración. La oración parte de la tierra, llega al cielo y vuelve a la tierra con respuesta. Pero cuando se ora con fe, cuando usted no dice voy a orar por si acaso, esa es la razón que la fe de muchos hoy día se ha debilitado, especialmente en la parte económica. Porque ha puesto su confianza en su fuerza, en su trabajo, en la empresa, en el jefe, pero no en Dios. Hoy día la tecnología en cierta forma nos ha ayudado bastante, pero nos ha robado la comunión con Dios. ¿Qué decir del teléfono? El teléfono usted lo conecta con su familiar a miles de kilómetros de distancia, pero no desconecta con Dios. Hay personas que no pueden vivir sin ese aparato. Hay personas que ese aparato han hecho de ese aparato algo indispensable. O sea, que tiene que depender constantemente de ello, que no puede vivir sin ello. Y así debería ser con Dios. Yo no puedo estar desconectado con Dios. Las cosas materiales no pueden robarme tiempo hermoso de estar en conexión, en comunión, en armonía, en paz con mi Dios. Algunos se acuestan ahí con el teléfono, lo tienen debajo de la almohada, despiertan y ahí está. Lo primero que revisan es el teléfono. Ahora si esto lo cambiáramos con Dios, esta iglesia no sería lo mismo. Su casa no sería lo mismo. Su marido no estaría en esa condición. Que hoy en vez de venir al templo, prefiere irse a hacer otro pololito. Y usted me dice, ¿cómo lo sabe? No lo sé. Él lo sabe. Usted prefiere creerle lo que le dijo al doctor. El doctor le dijo, usted va a hacer este régimen estricto. Y quiere mi relación con Dios. ¿Por qué no puede ser estricto? ¿Por qué yo no puedo disciplinarme en esa área? Lo mismo ocurre con Dios. Nosotros podemos estar a miles, a millones, billones de distancia. Pero su poder, nada lo limita. Su poder está vigente para obrar ahora en tu vida. Y yo tengo la certeza que Él algo va a provocar aquí. Y yo quiero animarlo y desafiarlo a través de esta palabra. Que usted hoy día mismo, ahora mismo, tome una decisión radical. Usted tiene que salir de aquí diciendo, no solo emocionado por los cánticos, no solamente quedarse con las lágrimas de los cantos, sino de esta palabra. Usted tiene que tomar una decisión aquí. Este es el diagnóstico que me dio mi doctor, pero en esto voy a involucrar a mi familia. Vamos a hacer oración familiar, vigilia de oración. Nosotros lo hemos conversado con mi esposa. Vamos a hacer vigilia de oración. Y ahí estamos, lo estamos postergando. Vamos a tener que hacerlo. Hoy día precisamente tuvimos oración familiar, ahí orando, encomendando nuestra vida en las manos del Señor. Tenemos que disciplinarnos en esta área. Esta iglesia sabía que el único recurso que tenía era su oración, era la rodilla. Para conectarse con Dios,
Usted necesita ponerse de rodillas, ponerse de pie o sentarse y mirar al cielo y hacerlo con fe. Especialmente como base esta palabra de este día. Usted ya sabe lo que ocurrió. Usted ya sabe que hubo una intervención divina. Eso es lo que ellos pedían. Ellos no pidieron otra cosa. Ellos no dijeron, Señor, oculta a Pedro, llévalo a una cordillera y déjalo. No, envía a tu ángel, libéralo. Porque este hombre tiene que seguir predicando la palabra. Y mire lo que ocurrió. Aquel que le había dicho que lo iba a matar, finalmente murió. Herodes murió, no Pedro. Mire usted el impacto de la oración. ¿Cómo murió Herodes? Algunos dicen que murió gusanado. Los gusanos se le comieron. Algunos dicen que le vino una apendicitis, y apendicitis viene peritonitis. ¿Sí? Ustedes que son especialistas en medicina. Y ahí dice donde se le envenenó todo el organismo, y en poca hora los gusanos dijeron, gracias, tenemos alimento. Mire cómo termina la soberbia, la arrogancia del hombre. En este caso no fue ángel. En este caso dijo Dios, este hombre es tan soberbio, le voy a dar una lección a él y todo lo que están a su alrededor. Gusanos, cómanse. Ahí tienen alimento. Dios usará al humilde. Dios va a levantar al humilde. Dios llenará de su Espíritu Santo al humilde. ¿Y qué es ser humilde? No es poner ahí una cara de pena. ¿Cómo se hace humilde? A través del trato. Dios tiene que tratarte. Dios tiene que pulirte. Dios no hace de la noche a la mañana humilde a alguien. Necesita 20 años, 10 años, 13 años. Si usted es más humilde, Dios necesitará más tiempo. Ahí tenemos José. Dios necesitó 13 años. Ahí tenemos al apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo necesitó Dios para hacer de él un varonazo? Aquí tenemos el mismo Lucas. Dejó su profesión. Y probablemente, porque él no es un testigo ocular, probablemente, ¿cómo Lucas se enteró de esto? Fue a la casa de la hermana María. Y entrevistó a la hermana María, probablemente a su hijo. Y le dijo a hermana María, yo estoy enterado que aquí en su casa se hace oración las 24 horas y vengo. Quiero que me cuente con lujo y detalle cómo fue que ocurrió esto. ¿Cómo fue que Pedro no murió en la mano de Herodes? Y ahí la hermana María le dijo, Lucas, siéntate, vamos a tomar un matecito porque esto es emocionante. Con esta palabra yo quiero animarle a creer. Usted está orando, yo también. Hermano David, venga acá adelante. Quiero que traigan una silla, venga con su esposa. La iglesia está orando sin cesar. A la maya. Traigan más silla. Mírenme, hermano David.